Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 26, donde dice: Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A lo largo de los 3 años del ministerio del Señor, reveló el nombre, es decir, la persona y la obra del Padre, de modo que los discípulos le llegaron a conocer. Pero no se ha extinguido lo que todavía puede ser revelado sobre Dios, porque eso dice que lo revelará aún. Pero en esa tarea no será Jesús quien lo haga, sino el Espíritu Santo de Dios que le será enviado. La revelación del Padre comenzó desde el principio del ministerio del Señor Jesús, como señala Juan capítulo 1 y versículo 18, donde dice: A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa fue la misión para la que el Padre lo envió al mundo. De ese modo, por tanto, conocemos a Dios, no solo como el omnipotente, santo y sublime, sino como el que ama al pecador, hasta el extremo de dar a su Hijo para hacer posible la salvación y aproximarlo a Él mediante la adopción de su Hijo, como dice Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús había determinado dar aún más revelación del Padre después de su resurrección, como dice el libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero de forma especial, cuando el Espíritu Santo fue enviado conforme a su promesa, ya que el propósito de esa revelación es que el amor con que el Padre fue eternamente amado por el Padre esté presente en los cristianos. El amor eterno de Dios no solo le será anunciado, sino mucho más, comunicado en toda la dimensión posible, siendo derramado, vertido en el corazón de los creyentes por la obra del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Había dado antes de que se deseaba que el gozo suyo fuese también el gozo de los discípulos. El amor derramado en el corazón llena de gozo el alma cristiana porque se sabe amado infinitamente aún en medio de las tribulaciones. Romanos capítulo 5, pero ahora el versículo 3, dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El amor hace sentir también la segura esperanza en el corazón cristiano, porque descansa en la gracia, y esta no es otra cosa que el amor de Dios, que desciende a la necesidad de la criatura. Es necesario entender también que Él es esencialmente gracia. El sentido de gracia
se distancia notablemente de la comprensión de los religiosos de los tiempos de Jesús, que tenían de ella, ya que ellos consideraban que la gracia era la acción mediante la que Dios detenía la ejecución de su justicia, punitiva sobre el acreedor de su ira. Pero la realidad de la gracia es otra muy diferente. Es la expresión personal del amor divino, que no detiene la ejecución justa de la demanda del pecado, sino que la cancela en su Hijo, en un acto de amor hacia quienes no tenían ningún derecho para ser amados. Y Jesús manifestará personalmente, antes de la venida del Espíritu Santo, el amor de Dios en la muerte redentora en la cruz. Con una referencia a su presencia en los creyentes, Jesús concluye la oración. Esa presencia es sumamente necesaria para llegar al disfrute del amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu, ya que no es posible tener el Espíritu sin tener al Hijo. Es en el Hijo que Dios puede hacer el milagro de que seamos templo del Espíritu. Y además, solo mediante la presencia de Cristo en nuestras vidas tenemos esperanza de gloria. Como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nótese que, en medio de las imperfecciones, lamentablemente naturales como hombres, sabemos que Dios es fiel y nos sigue amando. El amor con que somos amados por el Padre, y nótese esto, es el mismo amor con que ama al Hijo. Dicho de otro modo, el único a quien el Padre puede amar por lo que Él es en sí mismo es el Hijo, al que eternamente ama con amor infinito. Si Él está en el creyente, puede gozar de ese amor en el Hijo. Continúa ahora, pero ya con el capítulo 18 del Evangelio de Juan, donde vamos a estar viendo desde los versículos 1 al 11 el arresto de Jesús. Pero comencemos con el versículo 1, donde dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Así que Jesús había suspendido la conversación en la cena para decir a los discípulos: levantaos, vamos de aquí, como dice Juan capítulo 14, versículo 31. Posiblemente, todos en pie, siguió el Señor hablándoles los temas dispuestos en los capítulos anteriores. Y luego viene la oración. Seguidamente Juan hace referencia a que por fin salieron del lugar donde habían cenado para dirigirse a la parte baja de la ciudad y atravesar por allí al torrente del Cedrón. El término es en realidad un adjetivo que con el tiempo se emplea como sustantivo, pero que en origen significaba invernal. Y nótese que aquí toma el sentido del torrente o arroyo, del pequeño regato que solo lleva agua en invierno. Este torrente discurría por la parte este de Jerusalén. De ordinario estaba sin agua, como he dicho anteriormente, solamente en invierno. Se le llamaba también por otro lado el torrente negro, y descendía por el valle de Josafá. Nacía en el noroeste de Jerusalén, bordeando los muros de la ciudad para dirigirse hacia el sur entre el monte Moriah y el de los Olivos, donde se hace muy estrecho. Y téngase en cuenta, por otro lado, que posiblemente David huyó por ese lugar cuando fue traicionado por su hijo Absalón,
como podemos ver en el versículo 23, donde dice: «Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo, pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto». Y ya cerca de la puerta, llamada hoy de San Esteban, en la reconstrucción por Solimán de las murallas de Jerusalén, hay un puente de un solo arco que cruza el Cedrón y que inicia el camino corto hacia Betania. Por ahí posiblemente pasaban con frecuencia Jesús y sus discípulos cuando entraban y salían de Jerusalén en su camino hacia el Monte de los Olivos y también hacia Betania. Por otro lado, según el Talmud, la sangre de los animales sacrificados en el templo, así como las residuales de la ciudad, se vertían en el torrente, que luego se vendían como abono a los agricultores. Las riberas del Cedrón se habían convertido en cementerio, donde había muchas tumbas. Y Jesús y los 11 discípulos debieron caminar por las calles de Jerusalén hasta el torrente, desiertas en aquella noche en que se celebraba la cena de la Pascua. Luego de cruzar el torrente, el camino hacia Betania se convertía en una cuesta que ascendía por el Monte de los Olivos. Y Juan dice que en esa subida, por supuesto bastante antes de llegar a la población donde vivía la familia de Lázaro, había un huerto. Nótese que aquí Juan no da el nombre, pero sin duda alguna se trataba de Gesemaní. Ese lugar perdura todavía hoy, y en él se encuentran 8 olivos centenarios que pueden ser retoños de lo de aquel entonces. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: «Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos». Téngase en cuenta que ese lugar era un lugar tranquilo y recogido, propio para la enseñanza y también para la oración, donde tantas veces Jesús se había reunido con los suyos. Se convierte esa noche, sin embargo, en el lugar de la angustia, de la agonía, de los profundos lamentos, de las lágrimas y la tristeza mortal que Jesús experimenta. Hebreos, capítulo 5 y versículo 7 dice: «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le había podido librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente». Por otro lado, nos damos cuenta aquí que Juan guarda silencio en cuanto a la agonía de Gesemaní. Por tanto, hemos de acudir a los sinópticos para ese relato, ya que de ese lugar solo hace notar Juan el conocimiento que Judas, el que le entregó, tenía de él. También nótese que el jardín o el huerto era un lugar favorito para Jesús. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 27 y versículo 37, «Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos». Jesús no se esconde para evitar que el traidor lo localice, sino que va al sitio conocido, porque su hora había llegado. Él mismo había dicho a Judas que lo que iba a hacer lo hiciese con celeridad, como dice Juan capítulo 13 y versículo 27. El Hijo del Hombre iba conforme a lo establecido por Dios, pero la responsabilidad personal de Judas es de una dimensión incalculable, ya que no se trata del cumplimiento de la profecía que anunciaba la entrega de Jesús. Sin duda, esa profecía se cumplía en aquellos momentos, pero no suponía, por otro lado, que Dios
hubiese elegido a Judas desde la eternidad para que fuese el instrumento que entregase a su hijo, no dándole opción alguna para que no lo hiciese, ya que simplemente la profecía anunciaba lo que iba a suceder, refiriéndose a quien era instrumento de Satanás, porque nunca había creído. La acción de Judas adquiere una mayor repugnancia al conocer bien el lugar donde estaría Jesús con los suyos. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna y antorchas y con armas. Los planes malvados de Judas estaban por concretarse. Pocos días antes, se había acercado a las autoridades judías y se había ofrecido a traicionar al Señor. Entonces, en un momento anterior de esa noche, Judas, tras ser despedido por Jesús, salió y lo hizo para preparar los detalles finales de su traición. Ahora, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, Judas llevó mucha gente. Nótese también lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 47, donde dice: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Getsemaní, donde él sabía que Jesús estaría esperando, allí es donde fue Judas. Y una compañía de soldados completa contaba de entre 600 y 1000 hombres. Pero sin embargo es improbable que se hubiera enviado la compañía completa, acuartelada en Jerusalén para mantener el orden durante el tiempo de la Pascua para arrestar a Jesús. Y posiblemente se trataba de un destacamento bastante más pequeño, conocido como manipulo, compuesto de aproximadamente unos 200 hombres. En cualquier caso, fueron tantos soldados que el oficial que lo dirigía también los acompañó, como dice más adelante el versículo 12. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. La referencia de Juan a la unidad mayor a la cual pertenecía este destacamento es una figura del lenguaje, ya que, de igual manera, si se dice que, por ejemplo, el cuerpo de bomberos apagó un incendio, no quiere decirse, por otro lado, que todo el departamento participara en ello, ya que para los romanos era usual enviar un destacamento tan grande para lidiar con un individuo potencialmente problemático. Nótese que dedicaron 470 soldados para llevar a Pablo de Jerusalén a Cesarea, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 23 y versículo 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Las autoridades romanas, como los judíos, temían que el arresto de Cristo produjese una revuelta. Y los legionarios estaban allí para respaldar a los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Evidentemente, tales miembros de la guardia del templo, como dice Juan capítulo 7 y versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen.
Así que fueron quienes hicieron el arresto, pues Jesús fue llevado primero ante las autoridades judías, no ante el gobierno romano. Según Lucas, algunos de los principales sacerdotes también estaban presentes, indudablemente para supervisar a los guardias del templo. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 52, dice: Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Nótese que la gran procesión iba con Judas a la cabeza, como dice también el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Nótese aquí que nuevamente Juan reconduce el relato para centrarlo en Jesús, ya que no le interesa a Juan que el lector desvíe su atención hacia el traidor o el grupo que conducía a la composición de ellos, o cualquier otra cosa, ya que le interesa que todos centren su atención en Jesús. Por esa razón advierte al lector que todo aquello era conocido por él, que no había nada en todo lo que iba a suceder que no estuviese bajo su control. Juan hace notar que él conocía todo lo que venía sobre él, y nada escapaba de su conocimiento, comunicado por la persona divina en quien subsistía su humanidad. Y el Señor sabía lo que iba a suceder. De otro modo, el lenguaje más coloquial podría decirse como lo que le venía encima. Así que no hay temor alguno, no hay ni un ápice de inquietud, ya que el Señor, que estuvo orando en Getsemaní, se siente como en su casa, a la que viene un grupo. Él se levantó de donde estaba con los discípulos. A estos le había dicho que podían dormir y descansar un poco, pero luego le despertó con firmeza, anunciándoles la venida de Judas con el grupo dispuesto a prenderle. Y ahora, nótese, Jesús sale a su encuentro de ellos. Él, Jesús, siempre toma la iniciativa. Va a entregarse voluntariamente, pero ha de hacerles notar que no son ellos los que le pueden prender, sino que es Él quien se entrega voluntariamente. Mientras que cuando las multitudes vinieron para hacerle rey, Él se retiró a un lugar aparte solo. Capítulo 6, versículo 15 dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, que se acerca la cruz, con todo lo que conlleva, no hay resistencia, ya que solamente hay una entrega voluntaria. La pregunta que hace el Señor es bien sencilla y bien clara. ¿A quién buscáis? Es una pregunta directa que Juan registra 3 veces en el Evangelio. Primero, a los discípulos de Juan que le seguían, como dice Juan capítulo 1 y versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí, a quienes venían para prenderle más adelante luego de la resurrección a María Magdalena, Juan capítulo 20 versículo 15 dice: Jesús le dijo: Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cuándo tuvo lugar el beso de Judas? Señal convenida para la identificación antes de que viniesen para prenderle. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. A la pregunta de Jesús sigue la respuesta de quienes venían a buscarle. No dice quién respondió, pero sí la respuesta. Aquellos buscaban a Jesús, el Nazaret. De ahí nuestra traducción Jesús Nazareno. Era una forma muy habitual para identificarle. Para sus enemigos era una forma despectiva para negar que fuese el Mesías. No tenían órdenes de actuar contra ninguno de los otros, solamente querían a Jesús. Debía ser fácilmente identificable para muchos de los presentes. La guardia del templo tuvo que haberlo visto en el recinto del santuario hablando a la gente y probablemente habrían presenciado alguna de las discusiones con los fariseos. Entonces, la contestación de Jesús no podía ser más breve y más clara. Yo soy. No se puede afirmar que Jesús estuviera refiriéndose al yo soy divino, por el que en ocasiones habían querido apedrearlo. Así que es la respuesta natural. Si buscáis a Jesús Nazareno, yo soy. Hay una nueva referencia a Judas, el que le entregaba. Había venido con los enemigos de Cristo. Entonces, ¿pensaba acaso que Jesús iba a librarse de ellos? ¿Pensaba acaso que Jesús iba a librarse de ellos y que, como en otras ocasiones, no podrían prenderlo? Es posible. De ese modo, se ganaría el dinero que los sacerdotes le habían dado por el repugnante trabajo y no habría ocurrido nada más. Pero esta reiteración aquí tiene mucha importancia. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, ellos buscaban a Jesús Nazareno y ellos, sin darse cuenta de que Él era su creador y que también era su sustentador y además podía ser el mejor amigo que jamás pudiesen tener. Jesús dijo yo soy. Quería decir con ello que no solo era Jesús de Nazaret, sino que además era Dios. Amigo y amiga oyente, ellos tenían delante no tan solamente a su creador, sustentador, sino también a su Salvador. También hoy en día muchas personas no se dan cuenta o no entienden que Jesús es Dios y que también es su Salvador. Es por eso que, amigo y amiga oyente, yo te invito ahora, en este momento, a que tú puedas aceptar en tu corazón a Jesús como tu Salvador, ya que Él es el Verbo de Dios encarnado. Ora conmigo y repite esta oración de fe. Di ahí a dónde estás. Señor Jesús, reconozco lo que tu palabra dice y ella muestra que tú eres Dios, eres el sustentador, pero también eres el Salvador del mundo. Quiero que seas mi Salvador. Para ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es
hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.